Hola amigos y amigas, bienvenidos a la sección de la entrevista de audiovisuales de la UCA y del programa Miradas. Esta vez hablaremos sobre la investigación Situación de la violencia letal contra las mujeres, la cual fue realizada por las investigadoras Rina Monti, que no se encuentra en el país y por eso no nos acompaña hoy, pero con Hazel Bolaños y Michelle Serén, con quien vamos a platicar sobre esto. ¿Qué tal? Bienvenidas a Miradas. Muchas gracias. Para empezar la entrevista quisiera que habláramos un poco sobre los términos femicidio y feminicidio que muchas veces confunden a la gente. Sí, bueno, quizá comenzar diciendo los tres términos que utilizamos en investigación, porque hablamos tanto de muertes violentas de mujeres, femicidio y también feminicidio. En cuanto a las muertes violentas, en un primer momento, cuando la policía o cuando se encuentra una escena de un delito, lo que se puede determinar es que ha habido una muerte violenta de una mujer. En ese momento todavía no se puede determinar a priori si ha sido por motivo misógino, que es lo que distingue a la muerte violenta de mujeres de los femicidios o los feminicidios. Entonces vamos a decir que en un primer momento estamos ante un escenario de una muerte violenta y es la obligación del Estado investigar si esta muerte violenta se ha dado por motivos de odio. El femicidio como término fue acuñado aproximadamente en los años 60 por la feminista Russell, cuando empezó a visibilizar las muertes de las mujeres por motivos de odio por razón del sexo. Y aunque parece difícil de entender, realmente lo que hace alusión es, como muy bien lo he dicho, es un delito de odio que se ejerce sobre, en este caso, los hombres que se encuentran en un grupo, en una situación superior frente a las mujeres por razones de género, por el sistema que se ha conformado en la sociedad patriarcal, machista. Pero luego fue Marcela Lagarde, una antropóloga mexicana, que empezó a incluir el término feminicidio. Y ella hace alusión a que el feminicidio es cuando este es cometido, la muerte violenta de mujeres por razón del sexo, cometido con aquiescencia del Estado. Es decir, el Estado aprueba esta práctica o no la investiga o al menos se hace de la vista gorda y entonces deja pasar estos casos. Como digamos el mismo sistema burocrático o la atención a la víctima cuando busca las instituciones del Estado, digamos el Estado no lo responde como debería. Claro, no lo responde o no tiene políticas públicas para responder o tiene políticas públicas o política criminal para atender el fenómeno, pero sus funcionarios o funcionarias no la aplican. Entonces, es decir, siempre que un funcionario o funcionaria muestra desdén, no quiere atender, no hace con su función con debida diligencia, estaría, según la definición de Marcela Lagarde, estaríamos ante la figura de feminicidio. No obstante, legalmente la ley regula el feminicidio como cualquier asesinato de una mujer por razón del sexo. No hace esta distinción entre si hubo o no voluntariedad del Estado, pero sí hay delitos que castigan la negligencia del funcionariado. Es decir, cuando un funcionario o funcionaria no investiga, no le da acceso a la justicia, no le da la debida asistencia que necesitan las mujeres para evitar los feminicidios o en el caso de ya cuando se han cometido a los familiares, pues también se castiga esas conductas con otros delitos. ¿Se maneja igual en Guatemala y en Honduras? No, en Guatemala y en Honduras sí utilizan el término de femicidio. El Salvador es el único del Triángulo Norte, que fue donde hicimos la investigación, que utilizamos o acuñamos el término feminicidio. Entonces, son discusiones conceptuales, pero al final lo importante es castigar el hecho de asesinar a una mujer por motivo de odio en razón del sexo y que quede también claro que el motivo por razón del sexo solo se puede dar entre hombres y mujeres. Porque cuando revisamos las estadísticas vimos que hay algunas condenas hacia mujeres por feminicidio. Es cierto que las mujeres pueden asesinar a otras mujeres, pero no lo hacen por odio al sexo. Pueden ser otros motivos que también deben ser castigados y sancionados, pero el odio entre sexos solo se puede dar entre grupos de distinta pertenencia, en este caso del grupo de hombres hacia el grupo de mujeres. ¿Cuáles son los retos de esta investigación, Michelle? Bueno, nosotros identificamos retos cualitativos y cuantitativos. En los cualitativos, quizás el más preocupante de El Salvador fue el hecho de que en las entrevistas que se hicieron a funcionarios de Estado solo pudieron ser 2. Es decir, que de todas las entrevistas, a pesar de que se gestionaron varias, solo 2 funcionarios de Estado atendieron. Esto pues nos preocupa porque también denota, tal vez, quiero pensar que es por motivos de agenda, pero igual el interés que se tiene para informar sobre lo que se está haciendo. En el aspecto cuantitativo, sobre todo porque se hizo en el Triángulo Norte, digamos que la tendencia fue que los sistemas de acceso a la información pública, si bien funcionaban, a veces no respondían a cabalidad con lo que se estaba solicitando. Por ejemplo,
Si yo solicitaba cierta categoría, me la enviaban, me daban la respuesta, pero no con los indicadores que yo había pedido. Entonces tenía que solicitarlo de nuevo y esto tomaba tiempo. Y con Honduras, el caso particular que tuve que apelar para que me dieran una información, yo había pedido, digamos, 2 tipos de información y me dieron solo una y me dieron como ya respondida la solicitud y yo fue como, no, falta esto. Y de todos modos, a pesar de la apelación, no la obtuve. Entonces, del lado cualitativo fue eso. Sí hubo cosas positivas, por ejemplo, en el caso de Guatemala se entrevistaron a varios funcionarios y funcionarias y bueno, creo que se realizaron 32 entrevistas y 15 fueron de Guatemala. Tuvimos este sistema de referencia en donde llegábamos donde un profesional y este nos refería a otro u otra y así fue como se fueron llenando las entrevistas. Entonces sí, estos retos cuantitativos y cualitativos y luego vinieron los personales, digamos, los emocionales para las investigadoras. ¿Qué comentaban estos funcionarios o funcionarias? ¿Cuál era su apreciación sobre el tema? En Guatemala y Honduras, digamos, la ventaja que tuvimos en Guatemala que hubo bastante apertura del funcionariado. Las situaciones, yo voy a decir, en el Triángulo Norte son bastante similares en cuanto a cuáles son los motivos, de decir, en los 3 países se percibe que hay una cultura patriarcal, machista, una validación del uso de la violencia hacia las mujeres, el miedo a denunciar que tienen las mujeres por la misma violencia que se ejerce o los mismos casos que se conocen, lamentablemente muchos de los casos de feminicidio o femicidio como los llaman en otros países, terminan o culminan en esta muerte violenta después que una mujer ha tomado la decisión, ya sea de abandonar a la pareja violenta o de poner la denuncia. Y todavía los estados tienen como estos retos, es de lo que ellos advierten, tienen el reto de garantizar la seguridad a las víctimas, fueron de los retos advertidos, así como los retos a la hora de darle una reparación, en este caso a las víctimas sobrevivientes, que es otro de los grandes retos que tienen los estados, darle atención a los familiares de las mujeres asesinadas, a las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, una atención integral para su reparación y su recuperación también. ¿Y en El Salvador? Lo relevante, diría yo, en sí de la investigación respecto a los 3 países es que de los funcionarios y funcionarias obtuvimos información que no se refleja en los números. Por ejemplo, en los números podemos cuantificar cuántas murieron, con qué murieron, pero fueron en las entrevistas en donde tuvimos estos resultados que yo diría que fueron con lenguaje algo crudo. De hecho, si revisan la investigación hay palabras fuertes, por decirlo así, y mencionaban en el caso de El Salvador que aparecían mujeres mutiladas, que no solo ahí se denota digamos, el hecho misógino de que no solo fue causarle la muerte, sino que hubo un sufrimiento previo e incluso ya cuando estaba muerta la mujer, entonces realizaban acciones, digamos, discriminatorias, diría yo, sobre el cuerpo de las mujeres, dejando mensajes, nos decían los funcionarios, mensajes sobre los cuerpos, mujeres violadas. Entonces, el lenguaje sí es un poco fuerte, pero sobre todo lo que recogimos de esta información fue ese complemento es en las entrevistas donde uno puede identificar realmente la violencia, más que en los números que sí sirven para índices, estadísticas y todo eso, pero es en las entrevistas donde uno se da cuenta de la cruda realidad que viven las mujeres en El Salvador y en general en el Triángulo Norte. Sí, estaba viendo un poco los datos hasta 2016, como que había un promedio de una mujer asesinada por día en El Salvador. O sea, yo no sé si estas cifras se mantendrán ahora en 2019. Bueno, aquí hablando de datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Hormuza, porque nosotros nuestra investigación hicimos hasta julio de 2018, pero dándole seguimiento al Observatorio de Hormuza, pues hay una tendencia a la baja, pero también este tema es preocupante porque si bien están disminuyendo las denuncias y las investigaciones sobre feminicidio, están aumentando las desapariciones de mujeres. Entonces, en sí no estamos encontrando los cuerpos asesinados de las mujeres, pero hay muchas mujeres desaparecidas, muchas denuncias de mujeres desaparecidas y es muy probable que muchas de estas desapariciones lamentablemente vayan a terminar siendo casos también de mujeres asesinadas por razón del sexo. Entonces, si bien hay una disminución, yo también quisiera como relacionarlo, porque aquí ya solo nos podemos hacer hipótesis, quisiera relacionarlo con las campañas que se empezaron a promover luego de la alza de feminicidios que se tuvo en 2018 y parte de 2019, y quiero pensar de que también pues esto ha llegado a la ciudadanía y ha permitido que
los hombres comprendan de que no tienen derecho a quitarle la vida a una mujer por ningún motivo, mucho menos por motivos sexistas o por motivos machistas. Pero también tenemos que interpretar esa variable de las desapariciones, que a medida que ha disminuido las denuncias o los hallazgos de mujeres asesinadas, han incrementado las desapariciones de mujeres. Imagino que para ustedes también fue una carga emocional muy fuerte estar realizando esta investigación. Sí, sobre todo ya cuando realizaba la sistematización de resultados, era duro realmente darme cuenta, por ejemplo, que las víctimas, la mayor cantidad de víctimas son mujeres jóvenes. Como mujer joven eso fue impactante para mí, porque si bien nosotros tenemos las noticias y nos enteramos de, diría, casos aislados, luego de ver cantidades de cientos de mujeres asesinadas a través de los años, asusta y preocupa, sobre todo porque el rango está entre los 18 a 30, el rango de mujer joven que es asesinada en El Salvador y en general en el Triángulo Norte, y luego la manera en que se matan las mujeres. Luego en esta investigación podrán encontrar con qué matan a las mujeres, el tipo de arma, y la particularidad aquí es que si bien puede morir por arma de fuego, no es la única arma que se utiliza, es decir, puede que antes se haya utilizado arma blanca, ya sea incluso para torturar o mutilar, entonces asusta. Y yo cuando estaba sistematizando los resultados decía, qué duro vivir en un país en donde salir a la calle ya es un reto para todos, pero más para una mujer. ¿Cómo está el tema legal de la violencia contra las mujeres? Pues vamos a decir que afortunadamente en los últimos años, y debo decir que ha sido gracias al movimiento feminista en El Salvador, que se han empujado la promulgación y aprobación de leyes especiales para garantizarles a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia y de discriminación. Y también que hace aproximadamente 2 años comenzaron a funcionar también los tribunales especializados para una vida libre de violencia. Esto garantiza que las mujeres tienen acceso a una justicia especializada, todas son juezas de momento, y las juezas que están en esos tribunales tienen un conocimiento sobre discriminación, teoría de género, y saben identificar cuando una mujer está ante estas situaciones, porque el reto que tenemos todavía con la jurisdicción común, que todavía conoce casos de violencia de género, no todos los conocen los tribunales especializados, es que sepan distinguir cuando estamos ante una situación de discriminación basada en el sexo o cuando un caso está basado en violencia de género, porque tenemos tan normalizados, tan aceptados estos patrones de conducta violenta, que muchas veces los mismos operadores de justicia pueden aplicar sesgos en sus resoluciones y entonces considerar que es normal que un hombre golpee a su pareja, por ejemplo, o es normal ejercer violencia sexual contra la pareja porque se asume que es una obligación que ella tiene, o se asuma que es normal asesinar a una mujer por ser infiel, y entonces eso me da carta blanca si una mujer me es infiel para hacer lo que yo considere necesario para domesticar a esta mujer, porque se ve como un derecho de corrección, como un derecho que se le ha dado socialmente para ejercer violencia. Y es un gran reto cuando los mismos operadores, tanto hombres como mujeres incluso, pueden estar creyendo y reafirmando estas costumbres. Pero sí tenemos estas leyes especiales, tenemos la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, y la LIE, que es la Ley de Igualdad, Equidad y para garantizar la no discriminación de las mujeres, y los tribunales especializados. ¿Cuál es el efecto social que se espera con investigaciones como esta? Bueno, más que todo, la información es para sensibilizar a la población de que hay un problema que no viene de hace 2, 3 años, viene de ratos. De hecho, del periodo en estudio, el 2015 fue el año más violento para las mujeres. En las tasas, en el Triángulo Norte, El Salvador siempre es el que está punteando, lastimosamente. Y el 2015 fue el más violento, entonces queremos que la población se dé cuenta de que es un problema que está pasando, que requiere atención y que nos compete a todos, sobre todo. No es un tema de mujeres, es un tema para todos, porque nos incluye, como mencionaba Hazel, a veces nosotros mismos repetimos estas conductas o las justificamos, entonces es de identificar que la situación de violencia letal viene de casa muchas veces y que viene con pequeños actos que pueden ser corregidos y primeramente identificados. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado para ir cambiando poco a poco este sistema patriarcal o esta cultura que existe actualmente contra las mujeres? Bueno, creo que ya el Estado está haciendo algunos avances, ya tiene políticas
públicas para erradicar la violencia contra las mujeres. Creo que de los principales retos, y quizás aquí estoy haciendo también remembranza de una investigación que hizo Hormuz hace un par de años, sobre los retos presupuestarios, porque tenemos leyes, tenemos políticas públicas, abrimos oficinas especializadas, la LEIV, por mandato de la LEIV se tienen que abrir en ciertas instituciones oficinas especializadas de atención de violencia contra la mujer. Y a pesar de que están abiertas estas oficinas, hay poco personal, hay poco presupuesto. El presupuesto etiquetado para atender la violencia contra las mujeres es muy poco comparado con otros rubros del presupuesto de la nación. Y entonces estamos en esta disyuntiva. Tenemos las leyes, tenemos estos mecanismos, pero no hay recursos para aplicarlos. Eso es como de las principales obligaciones que tiene el Estado, y creo que muy vinculada está también con la segunda, de trabajar arduamente por deconstruir patrones culturales. Y puede ser que lo que no haya en el presupuesto etiquetado venga también por esto. Si yo, como funcionariado que tomo decisiones presupuestarias, no veo la importancia de luchar contra la violencia contra las mujeres, no me voy a mover, no me va a interesar asignar más presupuesto, más fondos. Incluso lo puedo ver como: ¿por qué tanta oficina? ¿Por qué tanta ley? ¿Cuándo va a ser el Día del Hombre? ¿O cuándo va a haber Ciudad Hombre? Porque todavía no hemos comprendido lo que hay tras esto. Una discriminación sistemática, histórica, que necesita y debe ser reconstruida. Ok, muchas gracias por habernos acompañado este día. Invitamos a los amigos televidentes que buscan la investigación patrocinada por la Fundación Heinrich Böll, ¿verdad? Imagino que en la página web de ellos se encontrará. Sí. Ahí está disponible. ¿Verdad? Para que leamos todos y entendamos un poco más este tema y vayamos cambiando la sociedad que tenemos poco a poco. Muchas gracias.